que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 21, por favor acompáñenme a buscar. Y quiero leer con ustedes, leer juntos del versículo 40 al versículo 46. Mateo 21, 40 al 46. Lo leo, dice: cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Está Jesús hablando con los religiosos, fariseos, sacerdotes en este tiempo. Y dice que le responden, verso 41, ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Específicamente el versículo 43 habla, que dice que iba a arrendar esa viña a una nación que iba a dar sus frutos. Verso 44 dice: y el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como el polvo. Al oír estas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le temían o le tenían por profeta. En este pasaje podemos ver que el Señor está utilizando una profecía que estaba escrita acerca de la piedra que desecharon los constructores, hablando de la persona de Él. Está hablando esto con los fariseos y los principales de los sacerdotes. Y es muy similar a aquel relato cuando David es visitado por el profeta Natán. Usted sabe que David tuvo una situación ahí de pecado, de adulterio y hasta de asesinato con Betsabé, con Urías. Eteo era el esposo de esta mujer, Betsabé. Y cuando llega el profeta Natán, Natán le cuenta una historia acerca de un hombre que tenía muchas ovejas, pero agarró la oveja pequeña de su vecino y fue la que sacrificó para darle de comer a los que lo estaban visitando. David se enfurece y entonces dice: el que tal ha hecho es digno de muerte. Y el profeta le responde a su misma sentencia, le dice: tú eres ese hombre. Y allá David no pudo decir nada porque la sentencia él se la había impuesto. De la misma manera el Señor aquí, que era el maestro de las ilustraciones, utiliza una parábola con ciertos detalles que vamos a ver muy importantes que lo relata Mateo, diciéndoles a estos hombres de que había un hombre que había arreglado su viña, la había rentado, la había arrendado, pero a las personas a las cuales se las había arrendado, cuando llegaron los siervos a colectar lo que era justo, lo que se había acordado, a unos siervos los golpearon, a otros los maltrataron, los golpearon, y aún a otros los mataron. Y la parábola dice que entonces el dueño de la viña dijo: enviaré a mi hijo, quizás a él lo respeten. Pero envió a su hijo y también lo mataron. Por eso es que dice y les pregunta: ¿qué hará entonces el dueño de la viña con estas personas, con estos es que están arrendando? Y ellos le responden, como lo leímos acá en el versículo que dice: llevará a esos miserables a un fin lamentable. Y al final del relato podemos ver que ellos se dan cuenta que estaba hablando Jesús de ellos. Y al igual que David, ellos mismos
se pusieron la sentencia. No sé si me explico. El Señor les da la parábola, toca el sentimiento de ellos al ver una situación que ellos podían identificar y que hasta cierto punto era algo que podían identificarse, y su corazón se inclinaba a ver a esa persona que había hecho una inversión en la viña. Y entonces ellos mismos dan la sentencia y el Señor estaba hablando de ellos. Ahora, Mateo deja algunos detalles que Marcos, el otro escritor del Evangelio, habla. Y Marcos da unos detalles acerca de esta parábola muy importantes. En Marcos 12, del versículo del 2 al 5, dice exactamente sobre la misma parábola. Al tiempo de la vendimia, es decir, de la cosecha, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Ahora, diferente al caso de David, en este caso, los fariseos y los principales sacerdotes se identificaban con esa situación porque, como podemos ver, ellos habían permitido y en cierta manera ellos habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Recuerde que Jesús limpió 2 veces el templo, una al principio de su ministerio y otra al final de su ministerio. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero con ganancias grandes, y todo eso iba de una u otra manera a los bolsillos de la élite religiosa. Cuando el Señor está hablando aquí de la viña, sabía que estaba hablando de ellos, o ellos sabían que estaba hablando de ellos, porque había una ambición en ellos y habían utilizado el judaísmo, habían utilizado su posición religiosa para poder hacerse de los bienes materiales. Eran personas que su corazón estaba inclinado a lo terrenal. Es decir, que la ambición juega un papel importante en esta parábola. Cuando vemos la parábola, dice que el dueño de la viña había hecho un trato con ellos y había dicho: cuando llegue la cosecha, parte de la cosecha es para mí. Pero ellos mataron a los siervos, golpearon a los siervos, insultaron a los siervos, no porque él les fuera a quitar lo que era de ellos, sino porque ellos no querían darle a él lo que era de él. ¿Sí está conmigo? No estaba él siendo injusto. Simplemente la ambición de los que habían trabajado la viña era tal que no querían darle al dueño de la viña lo que por derecho le correspondía. Esta parábola habla acerca de esa realidad que se estaba viviendo en el pueblo de Israel. Ahora, históricamente, los detalles que veíamos en Marcos se cumplieron. El Señor está hablando acerca de Dios como el dueño de la viña, de Israel como la viña, y los que estaban trabajando eran los sacerdotes y los principales sacerdotes. Ahora, esto históricamente se cumplió en la historia del pueblo de Israel. Le voy a relatar, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo todo, pero fíjese de que en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 22, le voy a leer, o vamos a leer Primera de Reyes 22, del 23 al 24, dice: y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla. Mire ahí, estaban golpeando a un profeta. Lo golpeó en la mejilla y dijo:
¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Este relato es muy interesante. Y es de que está el rey de Israel y está el rey Josafat. Se unen para pelear. Y entonces Josafat le dice al rey de Israel: mira, pero hay que consultar al Señor antes. Dice que habían alrededor de 400 profetas. No uno, no 100, no 200. 400 profetas. Y todos los profetas profetizaban y le decían al rey de Israel: sube que vas a vencer, sube que vas a vencer. No hay problema, vas a venir vencedor. Sin embargo, cuando llaman a Micaías, el rey de Israel lo amenaza y le dice: mira, todos los 400 dicen que voy a ganar. Porque cuando el rey de Judá, que era Josafat, le pregunta y le dice: hay que consultar al Señor, dicen: ya todos los profetas han dicho de que sí, solo hay uno, pero ese siempre profetiza lo contrario. Ese siempre va a la contra. Y entonces cuando llaman a ese uno que se llamaba Micaías, lo amenazan. Le dicen: más te vale, obviamente no con estas palabras, pero eso fue lo que le dijeron. Más te vale que digas algo bueno, porque todos los demás tienen al rey contento, están los ánimos de los guerreros bien arriba, y no vayan a salir con tus profecías de contrarias. Entonces cuando le preguntan a Micaías, él le dice: sube. Pero quiero interpretar de qué manera se lo dijo. Le han de haber preguntado y Micaías ha haber dicho: claro, sube. Soné como argentino, ¿va? Claro, sube. No sé con qué cara se lo dijo, y el rey de Israel le dice: te tengo que decir siempre que me digas la verdad. Dicen por ahí, creo que en México: no me des mi avión, no me des cuerda, decimos de por allá donde yo soy. O no me des por mi lado, dime la verdad. Y entonces le dice: de Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, sin Señor. O sea que le estaba diciendo: los van a vencer. Y por esa razón es que los 400 profetas, y uno de ellos, que uno dice que hasta se había hecho unos cuernos de hierro, y pasaba enfrente y decía: así vas a derrotar a tus enemigos. Tenga cuidado con todo ese tipo de profecías que tienen simbologías, y que ahora la vara del poder, y que ahora... Cuidado con eso. Se lo digo hoy, cuidado con eso. Sin embargo, Micaías, que no hacía mucho ruido, simplemente dijo: eso es lo que yo vi, eso es lo que Dios me mostró. ¿Sabe usted que a veces nosotros somos renuentes a cuando a veces vienen voz de Dios auténtica, y voz de Dios nos dice: prepárate porque vienen tiempos difíciles? La mayoría decimos: no, eso no vino de Dios. ¿Cómo Dios va a decir? Mi hermano, le está diciendo Dios en su misericordia: prepárate porque vienen tiempos difíciles. Ahora, todos quisiéramos oír, y es la comezón de oídos que hay en el mundo: Dios tiene buenos días, Dios tiene días prósperos, Dios tiene días de gran bendición, Dios tiene días, etcétera. Yo he llegado a conclusiones tan tristes, aún de personas que quizás, y lo ignoro, Dios les ha dicho: prepara tu casa porque te vas a morir. Pero los otros, los 400, les dicen: no, proclamamos sanidad, proclamamos, y al final se mueren. Porque la voz de Dios siempre se va a cumplir. Y en el caso de Micaías, da la profecía y se cumplió, pero lo que lo quiero llevar es que se cumplió históricamente, y uno de ellos viene y lo abofetea, hermano, cumpliendo la parábola que el Señor había dicho. Por eso los sacerdotes sabían muy bien que se estaba refiriendo a Israel, que se estaba refiriendo a ellos como los administradores de la viña. Pero el punto aquí es que en la sentencia que se da, dice de que esa viña se las iba a quitar a ellos y se la iba a dar a otra nación que diera sus frutos. Ahora, el punto, yo sé que aquí con la tremenda inteligencia que usted tiene, ya se dio cuenta que esa nación ahora somos nosotros.
Ahora, lo que yo quiero marcarle hoy es de que Israel no dio los frutos, pero lo que se marca aquí es que esa otra nación, porque la palabra dice en primera de Pedro que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa para posesión de Dios. Es que hoy, de una u otra manera, nosotros debemos aprender de los errores de Israel y dar los frutos que le corresponden a él. Óigame bien esto, Dios no le va a negar lo que es suyo. Dios no le va a negar lo que es para usted. Pero Él quiere que le demos lo que es de Él. ¿Sí me explico? Dios no le va a negar lo suyo. Pero tengamos cuidado con esa situación en donde nosotros aún querramos no darle a Dios lo que es de Él. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y en este caso entonces a Micaías lo abofetea. Pero hay otro pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 18 al 21, donde se habla del rey Joás, y solo vamos a leer esos versículos 18 al 21 del capítulo 24 de Segunda de Crónicas. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Dice, y abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. No obstante, Él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque estos dieron testimonio contra ellos, no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en el lugar más alto del pueblo y les dijo, así ha dicho Dios. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, y también, Él también os ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra Él, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Otro hombre, otro profeta genuino que estaba diciendo lo que Dios decía. Pero como lo que Dios decía era algo desagradable a los oídos del rey y del pueblo, entonces la acción que tuvieron ellos por orden del rey fue mátenlo, y dice que lo apedrearon. Ahora, el hecho de por sí es grave, es triste, pero cuando uno mira todo el antecedente, lo magnifica, lo hace más grande todavía. Porque fíjese que él dice que era hijo, en este caso, Zacarías era hijo del sacerdote Joiada, que Joiada había sido tan fiel a Joás. Joás había comenzado a reinar joven y este sacerdote lo guió. De hecho, dice que él en cierta manera se involucró en conseguirle 2 esposas que le dieron hijos. En otras palabras, como que fue una figura paternal para él. Y haber dicho, mira, ahí no está muy conveniente, esta muchacha, esta sí te conviene, etcétera. La función que los padres hacen, ¿verdad? Aunque al final de cuentas los hijos toman su decisión, pero a lo menos usted trata. Y ahí está, fue fiel, Joás prosperó, hermano, y este hombre le ayudó a poder edificar el templo que estaba destruido, y Dios estuvo con Joás. Pero tuvo mucha vida, creo que fueron como 110 o 130 años que vivió Joiada, pero muere, y Zacarías es su hijo. Y entonces cuando Zacarías, que sin duda alguna pues le fue depositado el don profético también, comienza a profetizar en contra de Joás y de la actitud que el pueblo de Israel había tenido, porque cuando Joiada, este hombre que le digo yo, murió, todos los demás corruptos profetas llegaron y se ganaron el favor del rey, sin duda por halagos, regalos, qué sé yo qué tanta cosa, y quisieron poner su agenda, una agenda de ambición que lo desviara del templo. Y entonces cuando
Dios comienza una vez más voy a usar esta frase, a reclamar o a quejarse. Y el profeta comienza a decir, no prosperan porque se han abandonado o se han olvidado de Dios. No le gusta al rey, no le gusta al pueblo y lo apedrean y lo matan. ¿Se recuerdan la parábola? Dice que envió a sus siervos, a unos los abofetearon, a otros los golpearon, a otros aún los mataron. En el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, siempre, versículo 15 y 16, le voy a leer acerca de el rey Sedequías. Dice Segunda Crónicas 36, 15 y 16. Y el Señor, Dios de tus padres, o Dios de sus padres, les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros. Mire cómo es esto, que Dios no solamente habla una vez y dice, ahí se oyeron buenos, si no oyeron, pues también. No es algo así como yo interpreto que en el caso del profeta Jonás, que viéndolo desde el punto de vista de la vocación y la dedicación, era el peor profeta que yo puedo ver, porque el Señor le dice, ve a Nínive y se va a Tarsis, con un temperamento de mecha corta, no sé si me explico con eso, hermano, enojado, hermano, y fíjese que cuando al fin llega vomitado al lugar de su destino, me imagino que él dijo, pero como que si no me oyen mejor, ya que 40 días tarde se va a destruir, quizás en voz baja, quizás no claramente, pero al final el pueblo se arrepiente, el pueblo se volca al Señor en ayuno, diga conmigo, en ayuno, bueno además no se oyó, en ayuno, en lamento, en arrepentimiento, y el Señor los perdona. Y se enoja otra vez. Usted sabe la historia de Jonás, enojado ese pasaba, ese nació enojado, hermano. Enojado por eso también. En el caso de las profecías que vemos aquí del Nuevo Testamento, no era que Dios les mandaba una vez, sino repetidas veces, muchas veces les mandaba a decir lo mismo, para que pudiera haber un arrepentimiento en el pueblo de Israel. Y en el versículo que estamos leyendo de 2 Crónicas 36, versos 15 y 16, dice que les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo. Y mira, esta frase es crítica. Esta frase es crítica. Hasta que ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Ahora, cuando vemos esto, nos damos cuenta del cumplimiento que está sucediendo o sucedió en el pueblo de Israel, por el cual el Señor hablaba acerca de que envió a sus siervos. Y la actitud de los dueños de la viña siempre fue la misma, sean reyes o fueran sacerdotes, era matar a los que eran enviados de parte de Dios para pedir la honra que a Dios le pertenece. Le repito, y quiero ser muy claro y muy enfático, Dios no nos niega lo que es nuestro, pero quiere que nosotros le demos lo que es de Él. Dios no nos niega la bendición, la honra que es nuestra, pero quiere que le demos a Él la honra que Él merece. Si alguien le dice, por decir algo, ay, vea, qué bien se ve, no diga usted, ay, no, mire, yo estoy mal. Si se ve bien y se lo están diciendo repetidas veces, ¿sabe qué? Es porque se ve bien. Acéptelo, pero no se olvide de dar un gloria a Dios. Es la gracia de Dios. Es la vida de Dios. Mire que usted siempre puede estar en cualquier situación y siempre al final tiene esa esperanza y esa fe en Dios. Mire, ¿qué es lo que come? Usted diga, no, bueno, que será la palabra del Señor, ¿verdad? Que es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Pero decir,
es que Dios es real, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha salvado. Y en todo lo que nosotros hacemos, Dios no nos niega lo que Él quiere darnos y bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, pero que no llegue esa actitud que llegó al pueblo de Israel, porque entonces se podría cumplir lo que pasó en el pueblo de Israel. Y Dios siempre nos va a advertir. Jeremías, que usted ha oído de Jeremías, otro profeta que profetizó calamidad, y por eso le dicen que era el profeta que lloraba, el profeta que lloró, porque el tiempo que le tocó vivir fue para pura calamidad de Israel. Y es lo que el Señor le decía que dijera, al grado de que lo excluían. Jeremías advirtiendo a Jerusalén en el capítulo 2 de su libro, en el versículo 30, dice, en vano, hablando Dios al pueblo de Israel, le dice, en vano he herido a vuestros hijos. No han aceptado corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como león destructor. Pregunto algo, ¿a cuántos de aquí nuestros padres nos pegaron? Quisiera que levantaran la mano aquellos que a lo menos una vez le dieron. Hay otros que no se salvaban, era el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Espero que no haya sido en vano. Yo creo que en las veces que a mí me dieron, que me recuerdo, y por alguna razón me recuerdo, no fue en vano. Ahora, qué triste de ser que un padre, espero que no haya nadie aquí, y si así fue, y Dios lo cambió, pues toda la gloria sea a Dios, porque ni los garrotes de sus padres lo cambiaron, ¿verdad? ¿Sabe que la otra vez una hermana, tiempo atrás, no sé si ella se recuerde, pero me dijo una frase que quedó muy escrita en mi corazón? Dice que ella le decía, no sé si a sus hijos o a su hijo, decía, yo lo corrijo aquí para que no me lo vayan a corregir en la calle. ¡Wow! Dije yo, esta palabra de sabiduría, ¡cling! Dije, esa queda marcada en mi mente. Y hay quienes ni los garrotazos, cinchazos, chicotazos, pellizcos, mordiscos, lucha libre de los padres pudo cambiar, y quizás ni la cárcel ni los golpes afuera pudo cambiar, pero venimos a Cristo y hubo un cambio cuando de nuevo nací, como decía el canto, ¿verdad? Hubo un cambio cuando de nuevo nací, las cosas que yo hacía ya no las hago más, gloria a Dios. Pero en el caso de esta palabra del profeta Jeremías dice, óigame, Dios, God is talking. No un hombre, Dios está diciendo, en vano he herido a vuestros hijos. Es como que su padre diga, en vano te di. En vano gasté mi bilis con vos. No quiero hacer un estereotipo, pero por ahí dicen, es una frase muy fuerte, pero que en cierto sentido tiene mucha realidad. Discúlpeme por la frase, por favor. No sé qué tan fuerte sea, pero en algún momento lo he visto yo. Y lo dice en el caso de las mujeres, quizás porque la mujer se enamora con más fuerza, con más fuerza, con más pasión. Parece que no, pero sí, lo sufren más, hermano, lo sufren. Dice que una mujer enamorada es peor que una yegua desbocada. Como que el hombre se enamora, pero todavía como somos menos sensibles, como que todavía hay un poco más de, no sé, de control quizá. Pero mire, yo le puedo decir, yo lo he visto, quizá yo me equivoco y usted me dice, a ver a cuáles ha visto usted, pastor. Quizá me ha mostrado nada más las difíciles, ¿verdad? Pero una mujer enamorada, hermano, y puede ser que los padres estén engañados. Sí, no, ya lo dejó. Se textean escondidas. Yo no sé si se ríen algunas porque así les tocó vivir, pero
Pero esa es la vuelta. Entonces, controlar a un hombre es un poquito más fácil. Pero una mujer, es que mire, y como son tan inteligentes, porque las mujeres son súper inteligentes, se las pueden muy bien. Y al final quizá le va a tocar ser suegro de ese desventurado. Y usted va a decir, en vano me quemé la bilis con vos, ¿verdad? En vano. Y quizás lo podemos ver desde un punto de vista acá cómico, pero en el caso de Israel, hermano, era el corazón de Dios diciendo, en vano he herido a vuestros hijos. ¿Usted cree que a Dios le gusta castigar? ¿Cuántos aquí conocen a un Dios que le gusta castigar? Que nos equivocamos en cualquier cosa y ¡plá! Y viene ella, te dije. Como la historia de aquel fulano, ¿verdad? Que dice que iba, ya se le he contado yo, me perdona si usted la repite, si usted la oye repetida, ¿verdad? Pero que iba manejando en su carruaje y de repente dice de que el caballo se le paró, ¿verdad? Y agarró el chicote y ¡plá! Camina. Y se va. Iba la esposa al lado y siguió el caballo, pero ya estaba cansado y todo. A los bloques otra vez, ¿verdad? Se baja ese. En la primera que le dio el chicotazo y le dijo, va una, le dice. Agarró otra vez y le dio, pa, pa, 2 chicotazos, van 2, le dice al caballo. Y el caballo pues reacciona y sigue caminando. 3, 4 bloques, ¿verdad? Y otra vez se para, agarra la escopeta, hermano, ¡pah! Lo mata. Van 3, le dice. La mujer estaba temblando. Entonces le dice, ¿qué piensas tú? Eres un desconsiderado y aparte de eso eres tonto, le dice. Aunque sea poco a poco hubiéramos llegado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para llegar? ¿Quién va a jalar esto? Le dice, silencio, va una, le dice la mujer. ¿Usted cree que Dios es así? Dios nos dice, va una, van 2, van 3, van 1555, van 4500, van 9457. Pero le dijo, ¿cuántas veces? Porque ya sabe que Pedro era estilo Jonás, temperamental. Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Porque a mí ya me tiene hasta los... ¿Cómo? ¿Cuántas veces? No te digo una, sino 70 veces 7. Que era un número simbólico, hermano. O sea, toda la vida, en este caso. Y en este sentido, entonces, Dios está diciendo al pueblo de Israel, en vano he herido a vuestros hijos. A mí no me gusta darles, he llegado a darles, he llegado a castigarlos, a que pasen hambre, a que pasen espada, a que pasen pobreza, pero al final les puede más lo terrenal. En vano he castigado. Hablando del profeta Jeremías. Vaya conmigo, voy a ir a un punto acá. Entonces, volviendo a la parábola, se recuerda que estos sacerdotes y los principales, ellos mismos se dieron la sentencia. ¿Sí se recuerdan? Dice, ¿qué hará el Señor con eso? Dice, el fin lamentable de esos miserables, dice, es que le quiten la viña, que se lo den a otros. Porque ellos dijeron, no, si a mí me estuvieran haciendo eso con mi puesto que tengo en el templo, yo se lo quito y se lo doy a otro. Que me dé las ganancias que me corresponden. Hasta que se dieron cuenta que estaba hablando de ellos. Y entonces se sintieron mal y quisieron hacer lo mismo con el Señor, tratando de arrestarlo o de golpearlo por esto. Entonces, lo que le quiero marcar es que dice de que esa nación que ahora somos nosotros, tenemos el mismo reto de dar los frutos que a Dios le corresponden. Ahora, en Jeremías capítulo 2, este versículo estaba tentado. Señor, ¿lo pongo, no lo pongo? ¿Lo leo, no lo leo, Señor? Porque es fuerte. A ver, prepárese. Jeremías capítulo 2, verso 12 y 13. Por favor, léalo, si lo pone en la pantalla o en su Biblia o en su teléfono o como sea. Jeremías 2, 12 y 13. Dice, espantaos, oh cielos, por esto, y temblad. Quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque 2 males ha hecho mi pueblo.
me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no tienen agua. ¿Sabe usted que nosotros los hombres, a pesar de que somos tan frágiles, no sé si ya se dio cuenta usted de eso, pero somos tan frágiles, hermano? Mire, nuestra fisiología es frágil. Por ejemplo, cuando dicen en las noticias, es flu season, habrá alguien aquí que diga, no, a mí la flu me hace los mandados. ¿Ya? Andamos viendo quién está malo. Ay, no, mejor, ¿verdad? Que no me vaya a contagiar del flu, ¿verdad? O en este caso. O cuando pasan los años y nos comienzan a salir esos achaques y esos dolores que nos damos cuenta que no estamos tan jóvenes. Dolorcito por aquí, duró una semana, luego se quitó, gracias a Dios. El otro mes volvió, pero se quedó un mes. El otro año volvió y se trajo al primo y lo alojó aquí en este otro lado. Nos comienza a doler un dedo, luego la punta del otro, después las rodillas. Como oía alguien decir, no sé si a usted le pasa eso, pero a mí me pasa, y fíjese que es lamentable, pero es real. Mi esposa se va a dormir antes que yo el 99% del tiempo, ¿verdad? Ella siempre se va antes que yo soy noctámbulo, criatura de la noche. Ahí, como todo está silencio, me gusta más poder concentrarme ahí en esto. Y cuando ya yo voy, ella está dormida. Yo trato de entrar lo más quieto que puedo, pues. Estoy, hermano, de puntitas, usted sabe, haciendo. Pero de repente comienzo a oír trac, 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 las benditas rodillas. No sé si se le pasa. ¿Y ahí qué puedo hacer? Si ya es interno el asunto, ¿verdad? Le comienzan a tronar a usted los huesos de la nada. Y uno se da cuenta y dice, qué frágil es uno, qué frágil es la vida. ¿Cuántos tenemos arriba de 40? Levanten la mano los jóvenes de 40. La otra vez creo que alguien decía, ahí no sé si me sale, pero decía, la bendición es tener 50, sentirse de 20 y verse de 30. Qué bendición, ¿verdad? Pero en este caso, hermano, ¿dónde se han ido esos 40 primaveras? ¿Dónde se han ido? Parece que fue ayer. Así es. Y uno se da cuenta y dice, la vida es frágil, nuestra humanidad es frágil. Pregunto algo más. La economía del mundo es frágil. Si usted dice, no, pues yo ya tengo los miles que había soñado hace 20 años tener, ya los tiene, pero ya no valen lo mismo. El valor adquisitivo de todas las monedas baja. Así es. Todo en este mundo es frágil. Pero sin embargo, en nuestra lucha que tenemos, esa fragilidad nos trata de cautivar, de hipnotizar, de tratar de que nuestra mirada, en lugar de que esté donde debe de estar primeramente y nuestra prioridad sea el reino de Dios, nuestra mirada se baje a las cosas que nos rodean. Y por eso cavamos para nosotros, igual que Israel, cisternas. Las cisternas eran cuevas que se hacían en la roca para almacenar agua. Ahora, ¿por qué razón es que el pueblo almacenaba agua? Porque decía, porque si Dios cierra los cielos. Ahora, lo que yo le quiero decir es, mejor estar siempre dándole en toda mi vida lo que es para Dios, para que Él nunca cierre los cielos. No voy a tener necesidad yo de cavar para mí cisternas rotas. Por eso dice, dos cosas ha hecho mi pueblo que causan espanto. Dice, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y el versículo 19 de Jeremías 2 dice, vea esto, es tremendo. Te castigará, mire, no Dios, te castigará
tu propia maldad. Y tus apostasías te condenarán. Reconoce, pues, y ve. Mire esto, que es malo y amargo. Vea esto, por favor diga conmigo, malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor de los ejércitos. Creo que la frase es específica, es clara, es directa. Reconoce que es malo y amargo. Es como volviendo al enamoramiento de los hijos. Haga de cuenta de los hijos y de todo, pues. Que el padre le dice al hijo o a la hija, mira, no es lo correcto, no es el tiempo, no es la manera, pero ahí tú sí lo quieres hacer. Y quizás en medio de las decisiones que se toman cuando llega a platicar con el esposo o con la esposa, dicen, tratando uno de consolar al otro, ¿sabes qué? Solo dale tiempo. Dale tiempo para que se dé cuenta de lo que realmente es la vida, de lo que realmente se metió. Entonces preparemos para recibirlo o recibirla cuando venga. Ojalá venga con otra actitud. Creo que usted ha oído historias, no por decir que nos ha pasado a nosotros, de ese tipo, ¿verdad? Pero le digo esto porque dice acá que el dejar al Señor es algo malo y amargo. Si usted dice, no, mire, yo creo de que esto de estar congregando, estar yendo a la iglesia, estar buscando, y ahora más ayunar, yo creo que me suena a religión eso, no, hombre, yo mejor me voy a ir al mundo. Reconozcamos todos hoy que es malo y amargo. Si usted cree que en la iglesia hay problemas, si usted dice, los cristianos son hipócritas, trátelos del mundo. Si usted dice, los cristianos son malos, trátelos del mundo. Si usted dice, en la iglesia hay muchos problemas, traten el mundo. Y va a ver que ahí sí es malo y amarga la situación, hermano. Por esa razón, el profeta dice, reconoce hoy que es malo y amargo abandonar al Señor tu Dios. Días atrás, ojalá que no se vaya a molestar conmigo esta persona, alguien me dijo, ya no voy a seguir en las cosas de Dios. Mi oración fue, Señor, actúa tú con él, con ella, Señor. Fue lo único. Señor, yo ya no puedo hacer nada. Me recuerdo a las horas después, habló conmigo y me dice, me sentía mal, vacío, vacía, desprotegido, desprotegida, vulnerable. No podía dormir, no podía funcionar. La misericordia de Dios. Hermano, mire, usted puede tener miles de problemas, pero sabe de que en los cielos tiene a Dios que cuida de nosotros y que nunca se duerme, que está siempre velando sobre nuestras vidas. Pero estar sin la protección de Dios, eso es terrible, hermano. Eso es horrible, hermano. Entonces, déjeme ir terminando acá. Quiero llevarlo a la conclusión de esto. Mateo 19, versículo 23 al 26. Después de que el Señor en el pasaje queda la historia de aquel joven rico que quería seguir al Señor. Y Jesús evidenciando que este joven que era ejemplar, pero que amaba más su persona y sus bienes. En este pasaje de Mateo 19, 23 al 26 dice, y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús mirándolo les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios
todo es posible. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí porque a esto lo quiero llevar, que es emocionante, es real, porque con esto me va a decir usted, pastor, usted tiene una mentalidad de pobreza. No, no, no y no. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Dice, qué difícil es, podríamos poner, qué imposible es que un rico entre en el reino de los cielos. Y la respuesta del Señor es, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Dando a entender que Dios sí puede hacer que un rico entre en el reino de los cielos. Lo hizo con Abraham. En el caso de Lot, ¿cómo terminó Lot? 7 veces más bendecido que lo bendecido que era antes. Perdón, Job, gracias, en este caso. Y podemos ver que Dios puede hacer lo imposible. Pero en este caso, llega este joven rico, usted sabe muy bien la historia, que era perfecto en su conducta, pero cuando el Señor le dijo, vende lo que tiene y da a los pobres, ahí ya no quiso. Porque su ambición, no por lo que necesitara, sino por lo que le sobraba, era mayor. Y dijo, dejar mis 3 carros, quedarme con uno y tener que dar 2, no. Vender mis 9 casas y quedarme solamente con una, no. Y dejó lo más por lo menos. Y entonces el Señor viene y le dice a los discípulos, esto es difícil. Ahora, miren el relato, lo que está pasando aquí en Mateo 19. Dice, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, ¿quién podrá salvarse? Y el Señor les dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero lo tremendo es que en el resto del relato, y lo podemos ver en Lucas 18, del 29 al 30, donde se relata lo mismo, dice, entonces Él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, vea esto, oiga esto, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué está tratando de decir, pastor? Dios bendijo al pueblo de Israel. A aquellos de aquella viña, dice, la viña les va a seguir produciendo. La viña va a seguir generando, no les va a faltar nada. Pero no dejen que la ambición por lo terrenal los haga hacer cosas como las que hizo el pueblo de Israel. ¿Sí me explico, hermanos? Dios no le va a quitar, no nos va a quitar lo que es nuestro. Y Dios se deleita en la bendición de su pueblo. Pero en la naturaleza del hombre, del ser humano, queremos tener cada vez más, hasta queremos lo que es de Dios. Por eso cuando yo veo esto, veo algo aquí, termino con esto. Dios nos quiere prosperar definitivamente en todo sentido, en salud, en familia, en economía, en lo académico, en todo, con gracia, con todo. Pero cuidado con tener el ejemplo de aquellos labradores, que aún lo que le correspondía a él, no se lo querían dar. Hermano amado, Dios, mire, no es que necesite, pero Dios es honrado con su tiempo. Cada vez que usted viene y dice, hoy es tiempo de ir a la iglesia, le está dando a Dios lo que es de Él. Cada vez que usted viene y dice, hoy es tiempo de poder hacer algo, servir, es tiempo de darle mi servicio a Dios. Es lo que a Él le pertenece, porque Él nos ha dado todo y nos dará mucho más. Termino con la reflexión de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. Una iglesia que ella decía que no tenía necesidad de nada. Tenía todo. Y el Señor le dice en el capítulo 3, versos 17 al 22. A esa iglesia le dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Qué expresión más irónica? Más osada, de nada tengo necesidad. Le pregunto acá, hermano, ¿será que los seres humanos podremos llegar a decir eso? Mire, posiblemente de lo material tengamos todo y quizá a usted le sobre ahora. Va al mall, dice, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y mira todo y dice, no, de todo tengo, gracias a Dios. Pero el punto es que esta iglesia se había dejado engañar
Y el Señor le responde, aquí es Dios mismo, no un profeta, pero el Señor responde, le dice, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Y mire cómo es Dios, no dice te obligo o te haré, dice te aconsejo. Recibamos hoy todos nosotros, yo soy el primero, el consejo de Dios. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice, y al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté en el trono de mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Jesús está tocando a la puerta de la iglesia para tener una verdadera comunión con la iglesia. Y termino Mateo 5:3, una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es la nación que hoy está trabajando la viña? ¿Israel? ¿O el verdadero Israel espiritual que somos nosotros? Entonces, uno de los frutos del reino es poder darle a Dios lo que es de Dios. Poder darle a Él. Y por eso, hermano, aún cuando vienen disciplinas y Dios nos habla, es porque tenemos que prestar atención y decir, Señor, yo tengo que tener siempre la necesidad de lo espiritual. Darle su tiempo al Señor, darle su servicio al Señor, darle sus recursos al Señor, darle, hermano, su vida al Señor, lo que es de Dios, es parte de los frutos que garantizarán nuestra bendición. Yo sé que usted quiere ser bendecido, yo quiero ser bendecido, y Dios quiere que seamos bendecidos. Pero no dejemos que esta meditación no encuentre un lugar en nuestros corazones, y darle al Señor lo que a Él siempre le pertenece, en todas las áreas de nuestra vida. Padre bueno, yo te bendigo esta mañana. Y Señor, juntamente con este pueblo, te ruego que en nuestro corazón esta palabra pueda encontrar un lugar importante. Tu palabra es clara. Si históricamente lo que tú dijiste, Señor, fue claro, también históricamente lo que aún no ha acontecido será claro y pasará, Señor. Hoy nos estás dando la oportunidad como iglesia de poder trabajar la viña y poder ser colaboradores contigo, Señor. Amado Dios, te suplico, te ruego hoy esta mañana, Señor, que si hay algún pensamiento de una falsa confianza en esta iglesia, sea desenraizados. Que nos sintamos hoy más que nunca altamente necesitados de ti, Señor. Que nos sintamos hoy más que nunca, Señor, con la necesidad de que si tú nos falta todo. Si tu espíritu, si tu unción, si tu gracia, si tu protección nos es quitada, Señor, no hay nada que pueda protegernos, que pueda llenar nuestra vida. Si tú nos quitas, Señor amado, y si nos olvidamos de ti, Señor, no importa que tengamos, no importa que sepamos, tú eres lo más importante, tú eres lo más importante en nuestras vidas. Entonces, si usted quisiera decírselo hoy al Señor, quizás si esta meditación ha encontrado un lugar en su corazón, le diga, Señor, que nunca me olvide de ti, Señor. O quizás déjeme ser atrevido y osado, quizás algunos
Quizás necesiten hoy decirle: Señor, perdóname porque me he olvidado de ti. Quizás quiera venir y decírselo: Señor, hoy, Señor, vengo delante de ti, Señor. O quizás Dios le ha hablado y le ha dicho a usted en algún área de su vida, y hoy quiere decirle: Señor, yo hoy acepto tu palabra, acepto tu consejo, Señor, y vengo, Señor, delante de ti a rogarte que nunca me falte tu presencia, que nunca me falte tu espíritu, que nada de lo que tú darás y harás, Señor, conmigo me pueda alejar de la comunión contigo, que es lo más importante, Señor. Hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti.
mí.